Hola, la pregunta de hoy es, ¿podemos imitar a Dios? Mi nombre es Orlando Rodríguez, soy el fundador del Ministerio Sabio y Prudente y nuestro ministerio junto con la Iglesia Centro Victoria nos unimos para traer esta gotita de sabiduría. Comencé con la pregunta, ¿podemos imitar a Dios? La respuesta es un poco complicada, pero antes de entrar en ella, permítame dar una respuesta o definir imitar. Imitar es hacer una cosa copiando fielmente otra. Parecerse a una cosa a la otra. En otras palabras, que no parezcan muy diferentes, pero la clave aquí es entender el concepto. Si usted no entiende el concepto hablar en sentido figurado, la respuesta a esta pregunta se complica. Hablar en sentido figurado, le voy a leer lo que dice. Dice, hablar en sentido figurado es una expresión determinada que tiene un significado distinto al que tiene de manera habitual. Por ejemplo, cuando alguien dice, me puse rojo de ira, en realidad lo que está diciendo es que se molestó y marca una diferencia. La realidad es que no podemos imitar la naturaleza de Dios. Él es omnipresente, omnipotente y omnisapiente. Él lo puede todo, Él lo sabe todo y es sumamente poderoso. Por lo tanto, usted no puede imitar esa naturaleza de Dios, pero sí puede imitar lo que a Él le agrada. Eso marca una gran diferencia. Hay tres cosas que a Dios le agrada exhibir: su amor, su derecho y su justicia. Estas tres cosas son vitales. En Jeremías capítulo 9, versículo 24, lee de la siguiente manera: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y con justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Amado hermano, nosotros podemos imitar lo que a Dios le agrada. Quiero resaltar, el primer punto es amor. En Efesios capítulo 5, del 1 al 2, lee de la siguiente manera: por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Amado hermano, el amor requiere hacer lo que a Dios le agrada y alejarnos de lo que desagrada a Dios. Por lo tanto, usted y yo debemos alejarnos de la, número 1, inmoralidad sexual. Número 2, la impureza. Número 3, la avaricia. Número 4, conversaciones necias, chistes groseros y palabras indecentes. ¡Wow! Pero eso no es invento mío, amado hermano. Eso es lo que la palabra de Dios nos advierte. Lee en Efesios capítulo 5, del versículo 3 al 4, lo siguiente: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar.
haya más bien acción de gracia. Los que son agradecidos, en tanto en las buenas como en las malas, agradan a Dios. Ellos tendrán herencia en el reino de los cielos. Eso es lo que la palabra dice. Los que se alejan de esas cosas impuras tendrán herencia en el reino de los cielos. Hay consecuencias en hacer lo correcto delante de Dios. De eso se trata lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 5. Escucha, dice, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¡Wow, amado! Hay veces que nos olvidamos de que nuestras acciones tienen consecuencias. Hacer lo que agrada a Dios tiene garantizado nuestra recompensa, pero cuando hacemos lo que desagrada a Dios, corremos serios peligros. No te dejes engañar. La desobediencia a Dios trae nefastas consecuencias. Efesios capítulo 5, versículo 6 lee, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. El segundo punto es el derecho. Hablar del derecho es hablar de autoridad y poder. El derecho de Dios y el derecho de los cristianos tienen muchas cosas en común, pero en esencia son diferentes. La autoridad y el poder de Dios emanan de Él. O sea, Dios en sí es autoridad y poder. No hay límite para el poder de Dios. Aún lo imposible es posible para Dios. Cuando mencionamos que Dios actúa con derecho en el mundo, estamos hablando en un sentido figurado. Nos referimos a que Él es el dueño del mundo y tiene el derecho de actuar según su voluntad. Aquí lo importante es entender cuál es la voluntad de Dios. Los que crecen en el conocimiento de Dios saben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Los cristianos no tenemos autoridad y poder en nosotros mismos, a diferencia de Dios. Nosotros tenemos autoridad y poder relacionadas con Jesucristo. En Efesios 4:13 lee de la siguiente manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es quien nos fortalece a nosotros. Tal vez no podamos ser imitadores de Dios a plenitud, pero sí podemos ser imitadores de Jesucristo a toda plenitud. En Corintios 11:1 lee de la siguiente manera. Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imitar a Cristo tiene serias y gloriosas implicaciones. En Jesucristo somos más que vencedores. Romanos 8:37 dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Jesucristo. Imitar a Cristo requiere creer en Dios con fe, confiar en Dios sin dudar y obedecer a Dios sin cuestionar. Los que así lo hacen causan terror en el imperio de las tinieblas. Juan capítulo 14 versículo 12 lee de la siguiente manera. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Tremendas palabras, mi querido hermano. Cuando tú crees en Jesucristo, no tan solo en un nivel de
intelecto, sino que tienes una relación personal con Él. Además de creer, confías y obedeces. Tú te mueves en un nivel de autoridad y poder. La palabra establece que no tan solo harás cosas tan parecidas a las que hizo Jesucristo, sino mayores. No porque tú seas especial, sino porque Él es especial. El tercer punto es su justicia. El Salmo 45:6 lee de la siguiente manera: tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. La justicia de los seres humanos está condicionada al nivel de conveniencia. Si me conviene ser justo, soy justo. Y si no me conviene, soy práctico. Esto implica violar la justicia en beneficio personal. Si me conviene, yo practico la justicia. Si no me conviene, ignoro la justicia. Esa es la condición humana. Pero cuando tú vienes a Cristo y te transformas en un cristiano, comienza un proceso de cambio. La justicia en los cristianos es diferente. No estoy hablando de los cristianos que se conforman con creer en Jesucristo, sino de los cristianos que desean ser imitadores de Jesucristo. Ellos practican la justicia que agrada a Dios. La verdadera justicia está condicionada por la verdad y no por lo que nos conviene. Nosotros podemos imitar, hacer lo que a Dios le agrada. Es asunto de imitar a Cristo. Voy a repetir las 3 sugerencias que mencionamos en nuestra gotita de sabiduría anterior, la número 23. 3 cosas que nos convienen incorporar a nuestro estilo de vida. Lo primero, ser bondadosos, aunque nos llamen tontos. La raíz de una persona bondadosa es el amor. Número 2, ser justos, aunque nos perjudique. A Dios le agrada la justicia. El concepto justo tiene como fundamento el hacer lo correcto delante de Dios, aunque, escucha bien, aunque no tenga sentido para el mundo. Número 3, ser defensores de la verdad, aunque nos llamen fanáticos. Dios se complace con la verdad. Los imitadores de Jesucristo alcanzan el nivel de hijos de luz. Eso lo hablamos en la gotita anterior. Y los frutos de los hijos de Dios son bondad, justicia y verdad. Efesios 5, del 8 al 9, nos los confirma. Porque ustedes antes eran oscuridad. Amado, ahora en Cristo Jesús ustedes son luz. Repito, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Apreciado hermano y hermana en Jesucristo, si deseas crecer en el conocimiento de Dios, te invito a que practiques la oración. Órale a Dios por sabiduría y esfuérzate por leer constantemente la palabra, aunque sea un versículo bíblico diario. Te invito a visitar nuestra página electrónica www.sabioyprudente.com. En ella vas a encontrar la serie Los 3 secretos que hacen temblar la oscuridad. Esta serie te va a ayudar a crecer en el conocimiento de Dios. Amado hermano, vale la pena crecer en el conocimiento de Dios. Es mi deseo que el Eterno, el Dios Todopoderoso,
Creador del cielo y la tierra, les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y sobre todo, te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Muchas bendiciones.